Bueno, vamos a hablar entonces del desarrollo del consultorio de enfermedad renal crónica avanzada. Vamos a hablar de los fundamentos, por qué un consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, cómo estamos. Cuando digo cómo estamos me refiero a la Argentina, no puedo hablar de realidad de Latinoamérica. Cada uno de los que forman parte del auditorio podrán conocer su situación y después podemos hablar. Implementación de una unidad de enfermedad renal crónica avanzada, registro y gestión y conclusiones. ¿Por qué un consultorio? Bueno, todos sabemos que la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios, los cuales tienen que ver, bueno, su velocidad, si va a ser de 3 o 40 años, dependerá de la causa que le dio origen, y básicamente las complicaciones aparecen fundamentalmente a partir del estadio 3B, que es justamente donde empezamos a hablar de la clasificación o la definición de enfermedad renal crónica avanzada, la cual está asociada lógicamente con un peor pronóstico para el paciente y también exige un mayor control nefrológico. Este artículo siempre es mencionado, ¿sí? Y obedece justamente a una revisión sistemática realizada por los autores, Smart y colaboradores, publicada en 2011, pero sigue siendo muy vigente, sobre una cohorte de 17.646 pacientes, los cuales los definieron como referencia temprana 11.734 versus referencia tardía, el 33%, 5.912, evaluaron justamente varios aspectos, fundamentalmente en este caso, está representado acá, el porcentaje de mortalidad, la mortalidad de los pacientes, versus lógicamente lo que pasaba después cuando ingresaban a diálisis, el tiempo en diálisis. Acá entonces se mostraba que claramente los de referencia temprana, mal llamados referencia temprana, como vamos a ver, yo hablaría de referencia oportuna, versus los que tenían referencia tardía, tenían un peor pronóstico. Y ese pronóstico no solamente estaba dado por una reducción de la mortalidad, sino una reducción de la hospitalización. Por otro lado, se asociaba a un aumento de los pacientes que ingresan a diálisis peritoneal, por cierto, muy pocos en nuestro país, por ejemplo, y también la confección oportuna del acceso vascular definitivo al ingreso a diálisis. Esto también lo han visto otros autores, como el autor acá publicado en España, en el cual también muestra la supervivencia, y está bueno porque incluso divide a los pacientes en lo que se llamaría un paciente programado, un paciente no conocido, que sería el tardío, pero también sé qué pasaría con los que tenían evaluación renal crónica de ERCA, digamos, o evaluación de su enfermedad renal crónica previamente al ingreso a diálisis, pero que terminan ingresando por, digamos, un cuadro de urgencia, como puede ser un paciente que no tuvo adecuada adherencia. Y lógicamente el tipo de acceso vascular, particularmente la fístula o la prótesis, asociado a un mejor pronóstico. Nosotros hicimos algo parecido también, teniendo en cuenta nuestro registro argentino de diálisis, que del 2004 tenemos una cohorte de pacientes, una base de datos de más de 100.000 pacientes que fueron ingresando a diálisis de esa fecha. Y claramente veíamos que digamos, teniendo en cuenta el uso de la ceca de EPI como para calcular el filtrado glomerular, cuando considerábamos todas las comorbilidades del paciente, el filtrado glomerular no determinaba el pronóstico en los pacientes que ingresaban a diálisis. Otro estudio también muy mencionado corresponde al estudio IDEAL, el del 2010, que fue un estudio controlado, randomizado, que se evaluó el ingreso temprano versus el ingreso tardío. Acá yo diría que el ingreso tardío en este caso sería el ingreso oportuno, porque teniendo en cuenta la definición de clasificación de enfermedad renal crónica y basándonos y limitando al paciente a lo que sería solamente un filtrado glomerular, es sabido que por debajo de 15 o a partir de 15 debería considerarse terapia de reemplazo renal. El tema es que si vamos a limitar al paciente al resultado de una fórmula, seguramente, que es lo que ocurría y que mostraban los autores, íbamos a encontrar con pacientes que estaban ingresando oportunamente de manera temprana a diálisis,
inoportunamente de manera temprana de diálisis, quise decir inoportunamente. Es decir que en el grupo precoz ellos consideraban un filtrado a partir de 15 versus un ingreso tardío que podía ser un filtrado de 10 o menos. Claramente vieron los autores que en este grupo, que era una cohorte que tenía en cierto modo ERCA, porque eran pacientes que en cualquiera de las dos ramas habían sido seguidos por el médico nefrólogo y que tenían en cuenta la clínica, porque la clínica sin duda es soberana, no había diferencias de sobrevida de un grupo con otro. Más interesante aún, años después, los mismos autores, teniendo en cuenta la base de datos, esto es un estudio que se hizo, que el ideal se hizo en Australia y Nueva Zelanda, compararon qué pasó con los gastos en salud. Ellos habían visto que a lo largo de los años, a partir del 2000, los pacientes estaban ingresando con un filtrado glomerular cada vez más alto, y esto tenía que ver justamente con la clasificación CADOC y CADIGO, y este concepto de los 15 mililitros minuto de ingreso a diálisis o a reemplazo renal. Bueno, eso significó este estudio, replanteamiento por parte de todo el grupo de nefrólogos, una estabilización, lo que sería esta tendencia alcista que había del filtrado glomerular, y sin duda que, como dijimos, no hubo cambios en la sobrevida de los pacientes, sin duda que mejoró la calidad de la vida de los pacientes porque no estaban ingresando a diálisis de manera temprana, y sobre todo, además, algo referido a salud muy importante, el ahorro de 84 millones por año de dólares australianos. En nuestra situación en el registro argentino de diálisis, nosotros sabemos que hay parámetros de ingreso que están asociados con una mayor morbimortalidad, es decir, que ingresar con una albúmina por debajo de 3,5, o tener diabetes al ingreso, o no ingresar con acceso vascular definitivo, o no tener la vacunación para la hepatitis, son marcadores de mayor mortalidad o menor sobrevida en diálisis. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que no solamente se pasa por el ingreso oportuno a diálisis o la sobrevida en diálisis, sino lo que le pasa en estadios previos. Todos sabemos que a medida que el paciente va cayendo su filtrado glomerular, esto está asociado de manera casi lineal a una mayor morbimortalidad. Tal es así que, como decimos siempre, los pacientes que ingresan a diálisis no son los pacientes del estadio 5, sino que son los sobrevivientes del estadio 3 o 4, ¿no? Esto está demostrado, que es más probable que un paciente en estadio 3B4 fallezca, sobre todo si es un paciente mayor de 65 años que ingresa a diálisis. Por eso hablamos de los pacientes que son sobrevivientes para estadios mayores. Por eso entonces denota la importancia y el por qué, no solamente que el paciente ingrese adecuadamente a diálisis, sino que el paciente además tenga una mayor sobrevida en diálisis, sino que también tenga una mejor sobrevida en estadios previos. Pero eso obviamente exige también la adherencia. Este es un estudio recientemente publicado. Ustedes saben que el Programa de Salud Renal de Uruguay es un programa muy bueno, con un seguimiento de cohorte de pacientes en estadio prediálisis. Claramente acá los autores muestran entonces cómo una mayor adherencia al programa de cuidado de salud renal estaba asociada a una menor mortalidad y a una menor progresión de enfermedad renal crónica. Cuando digo cómo estamos, entonces ahora voy a mostrar nuestros números, qué pasa en nuestro país. Bueno, afortunadamente contamos con un adecuado registro, como les dijimos, del año 2004, tenemos el registro de diálisis que tiene un montón de variables que incluyen justamente los pacientes tanto incidentes como prevalentes. Cuando me refiero a incidentes, a pacientes que ingresan a diálisis, y podemos ver que las dos primeras causas, como ocurre en el resto del mundo, son la diabetes y la nefroangiosclerosis, pero la tercera causa es no filiada, o sea, tenemos la tercera causa de ingreso a diálisis de pacientes que ingresan sin diagnóstico, lo que está denotando que fueron pacientes que tardíamente accedieron a la consulta nefrológica y dada su situación avanzada no se pudo arribar a un diagnóstico, entre ellas justamente la biopsia renal. Otro marcador que encontramos es la baja tasa de pacientes en nuestro país que ingresan a diálisis peritoneal, por debajo del 7%, fíjense, esta cifra corresponde al 2020. Otra condición
es el hematocrito inicial. Fíjense que casi la mitad de los pacientes tienen un hematocrito por debajo del 27%, lo que denota que no tuvieron la consulta y el uso apropiado de la eritropoyetina. Algo parecido con la vacunación de la hepatitis B, una menor tasa de prevalencia de vacunación. Y por último, un marcador más fuerte que muestra este ascenso progresivo de los pacientes con respecto a la tasa de confección de acceso vascular definitivo, ingresando entonces con catéter transitorio. Estos índices o valores que muestro no solamente son factores que tienen mayor mortalidad, como podría ser el uso de un catéter transitorio para un paciente que ingresa a diálisis, sino que están denotando otra cosa que tiene que ver con la mortalidad, que tenía que ver con la primera diapositiva que mostraba de aquella revisión sistemática. Son todos marcadores de pacientes que no accedieron oportunamente a la consulta nefrológica en estadios previos. Por último, bueno, los valores de albúmina, algo parecido a lo que mostraba. En nuestro país, particularmente los pacientes en estadio 3B, 4 y 5, estamos hablando de 40.500 confirmados en terapia de reemplazo renal. De estos 40.000, 30.000 son pacientes en diálisis. Si vamos a estadio 4 o 5, estamos hablando de un total de 257.801 pacientes, y esta cifra hay que sumarle 612.278 si hablamos de estadio 3B. Queda claro entonces que tenemos que considerar la implementación de una unidad de enfermedad renal crónica avanzada, la cual está dentro de los que serían los modelos de cuidados crónicos, ya descritos por otros autores, en las cuales incluye la interacción de un paciente informado activo, un equipo preparado, lógicamente dentro de un sistema sanitario que contemple esta modalidad. También encontramos otros modelos que hoy empiezan a hablarse, sobre todo en el concepto que ustedes escucharán mucho, que es, sobre todo en el Congreso también, el concepto de cardio nefrometabólico, y acá muestra claramente lo que pueden ser también consultorios multidisciplinarios de nefrólogos, cardiólogos, endocrinólogos, para generar mayor accesibilidad del paciente a los cuidados respectivos. Es así que entonces se define al consultorio de enfermedad renal crónica avanzada como una consulta que se centra en la atención personalizada de personas que tengan una función de los riñones muy reducidas, menos del 25 al 30, para identificar causas reversibles en aquellas que podamos identificarlas, disminuir la velocidad de progresión, disminuir la mortalidad cardiovascular, a la que hicimos mención, previamente asociada a la insuficiencia renal, incluso en estadios previos al ingreso a diálisis. Preparar al paciente de forma adecuada para la mejor alternativa de terapia de reemplazo renal, trasplante preventivo, diálisis peritoneal, hemodiálisis, tratamiento conservador, promoviendo el desarrollo de la peritoneal y la indicación oportuna. Disminuir la mortalidad de los primeros 3 meses al inicio del tratamiento sustitutivo y disminuir estancias hospitalarias y en general costos sanitarios. Acá destacamos entonces figuras de este grupo multidisciplinario, que son figuras parecidas a las que hoy encontramos en la unidad de diálisis: el nefrólogo, el psicólogo, el nutricionista, el trabajador social, así como también las otras especialidades afines que son necesarias. Por otro lado, esto debe estar acordado dentro de un programa de salud renal que indica cuándo debe ser la derivación oportuna del nefrólogo. Esto dependerá particularmente por cada país de la disponibilidad de nefrólogos que haya. Esto me refiero para la tasa de filtrado glomerular, así como también otros indicadores que requieren una consulta precoz, más importante, como podría ser la presencia de microhematuria y proteinuria en un paciente que se esté siendo candidato para biopsia renal. Con respecto a la opción de reemplazo renal más adecuada, si el paciente reúne las condiciones, sin duda que sigue siendo el trasplante preventivo o preventivo el indicado, pero para ello, lógicamente, necesitamos conocer previamente al paciente y no en la sala de guardia externa, teniendo que dializar de urgencia con la colocación de un catéter transitorio. Nosotros, es el programa que planteamos y que estamos haciendo ya hace unos cuantos años en nuestro hospital, y en el cual, bueno, si el paciente no es candidato a trasplante preventivo, se propone entonces
la posibilidad de la diálisis peritoneal en segunda instancia, y si no puede hacerla, ahí estamos justamente considerando en ese caso la hemodiálisis. Si las condiciones clínicas lo permiten, bueno, lógicamente el paciente es incluido en lista de trasplante renal. Ahora voy a mostrar unas diapositivas que corresponden a a la Sociedad Española de Nefrología, al cual también aconsejo que accedan, y corresponde, bueno, como siempre los españoles dan unos ejemplos, como pueden ser no solamente en trasplante, sino en reemplazo renal, así como también en unidades de enfermedad renal crónica avanzada, los cuales han sido desarrolladas hace unos cuantos años y ya están en los que se llaman etapa de acreditación, con distintos niveles de acreditación según la complejidad. La complejidad tiene en cuenta entonces estos niveles básico, avanzado, óptimo y excelente, en base a requisitos generales de las unidades ERCA, obligatorios y recomendables, recursos materiales y humanos, también obligatorios y recomendables, procesos obligatorios y recomendables, derechos y seguridad del paciente, obligatorios 5 y 2 recomendables, y resultados 10 obligatorios y 9 recomendables. De acuerdo a eso, lógicamente, da un nivel básico, avanzado, óptimo, excelente, digamos, de acuerdo a los objetivos. Los requisitos generales es que la unidad debe contar con misión, objetivos, un mapa de procesos, un plan estratégico que esté en lo posible dentro de un ámbito provincial o nacional, con definición de protocolos actualizados de los principales procesos clínicos, con mecanismos de coordinación y comunicación, con indicadores de calidad asistenciales y un informe o memoria anual de los mismos. Los recursos humanos requieren lógicamente un equipo humano adecuado dentro de ese grupo. El core obviamente es el core o núcleo, es el nefrólogo y la enfermería. Establecen este número ellos de un nefrólogo cada 250 a 300 pacientes y un enfermero cada 125 a 250. Obviamente que estamos hablando de una consulta que puede ser de carácter mensual o bimensual de acuerdo a las características del paciente, facilitando el acceso a otros perfiles como la nutrición, hablamos del trabajador social, la psicóloga, psiquiatría, farmacia o trabajador social, y a otros profesionales como la cirugía cardiovascular, nefrología intervencionista, cuidados paliativos, cardiología, medicina intensiva, diabetes, unidad de trasplante. Es necesario materiales de educación y de formación para los pacientes, con escala para la valoración integral del paciente, en los cuales es muy importante que durante esta etapa de ERCA se evalúen fragilidad, dependencia, comorbilidad y funcionalidad, así como también situación sociofamiliar, estado emocional, nutricional y progresión del paciente. Lógicamente, la consulta médica y la consulta en enfermería, la cual debe estar contemplado un espacio físico para realizar, lógicamente, también sesiones clínicas y docentes del equipo sanitario. Los procesos deben incluir criterios de derivación del paciente, de acuerdo a lo que se establezca, será un 3B o será un estadio 4, se recomienda cuando uno va a iniciar con estadio 4, de acuerdo a eso, bueno, lógicamente, a medida que vayan mejorando, poder incorporar estadios previos, protocolos con atención primaria, identificación precoz y valoración de los candidatos a trasplante renal para inclusión en lista de trasplante preventivo o con la posibilidad de un donante vivo para un trasplante preventivo, la evaluación de las visitas de consulta de ERCA y herramientas para evaluar el conocimiento adquirido por el paciente sobre la información preparada. Es importante que en términos de derecho y seguridad del paciente, el paciente debe ser informado, a su vez debe firmar un consentimiento informado, y hay que trabajar en lo que hoy hablamos de las decisiones compartidas. Es decir, el paciente debe ser adecuadamente informado de su pronóstico, de las opciones de tratamiento de reemplazo renal, y después la decisión tiene que ser tomada de manera conjunta, llevando justamente a este cuadro que ya mencionamos previamente. Cabe destacar que dentro de estas posibilidades, lógicamente debe ser considerado el tratamiento conservador, y ese tratamiento de conservador va a depender justamente de lo que hacíamos referencia, una adecuada evaluación del paciente, en la cual también se evalúe la funcionalidad, la fragilidad del paciente, y respetar justamente la decisión del paciente, viendo, bueno, las consecuencias de
una decisión u otra en términos de que el tratamiento sea tratamiento conservador y o tratamiento de reemplazo. Acá están en detalle justamente cómo es importante a los efectos de considerar el tratamiento conservador la posibilidad de lo que sería un adecuado seguimiento en domicilio, sobre todo cuando se asume que ese paciente no va a ser candidato a reemplazo renal. Y en ese caso es un paciente que va a ser trabajado conjuntamente con un equipo de cuidados paliativos. Lo que quiero mostrar es básicamente que un consultorio de ERCA, pero este consultorio de ERCA, si no tenemos en cuenta todos estos aspectos que nosotros mencionamos, vamos a tener malos resultados. Este estudio es muy interesante y corresponde a 40 clínicas de Francia, utilizando justamente también el registro de diálisis de Francia, el cual es un registro también muy bueno, y que tuvieron en cuenta el ingreso de inicio de urgencia de diálisis versus el ingreso no urgente, y bueno, y la tasa de mortalidad de estos pacientes. Lo que encontraban entonces, que eran los resultados o factores que estaban asociados a un alto ingreso a diálisis. Unos de ellos eran justamente vivir solo, la insuficiencia cardíaca y la polifarmacia. Es decir, estamos hablando de pacientes en los cuales no pasa simplemente porque evaluemos periódicamente su progresión renal o su situación renal. Son pacientes complejos, son pacientes generalmente ancianos, como dice ahí, que son polimedicados, y si no tienen la adecuada evaluación sociosanitaria, son pacientes de mal pronóstico. Por eso el consultorio ERCA decimos que es justamente que tiene que ser un consultorio integral. Y factores asociados también con una urgencia a diálisis, era justamente el tipo de, digamos, que la modalidad no había sido, digamos, había sido planeada, obviamente hablaba de un paciente que tenía seguimiento previo, entonces había un bajo riesgo de urgencia y también el número de visitas. Los pacientes con visitas más frecuentes, es decir, los que eran adherentes a la consulta nefrológica, era de menor riesgo. Esto es lo que yo mencionaba previamente también en la diapositiva. No se trata solamente de evaluar la progresión de enfermedad renal crónica, el tratamiento farmacológico de dicha progresión, sino todo un espectro que incluye la edad del paciente, las comorbilidades coexistentes, la medicación concomitante y los que nos van a determinar justamente la mejor elección. Y la mejor elección, como dije, dependía de este grupo multidisciplinario. Con respecto al registro y gestión de enfermedad renal crónica avanzada, bueno, en nuestro país nos encontramos además con otros fenómenos. Tenemos no solamente un financiador, sino tenemos un montón de financiadores y de sistemas de salud dentro de nuestro país. Tal es así que podemos decir que todo lo que se refiere a reemplazo renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, tiene una adecuada gestión clínica, un adecuado registro, porque su registro es obligatorio, y con pago por prestaciones de alto costo. Por otro lado, digamos, nos encontramos a un sistema totalmente fragmentado, como dije, con múltiples financiadores, que es la etapa previa a la terapia de reemplazo renal, como mostramos con nuestros indicadores con inadecuada participación nefrológica, con prácticas y financiamientos desagregados, sin tasas de utilización y sin precios prestacionales definidos. Contamos con un adecuado registro, sí, en Argentina, un adecuado registro en el estadio 5, sería ideal entonces considerar o avanzar, como dijimos, en la gestión y el registro en otros estadios. Por eso digo, es más fácil bajar la pirámide que subirla, digamos, desde un estadio 1. Y esto es porque la dificultad de implementar un registro de enfermedad renal crónica por etapas es inversamente proporcional a la comunitaria. Y como dije, es más fácil bajar la pirámide que subirla. A lo largo de los años trabajando entonces con el INCUCAI y el sistema Sintra, hemos llevado a cabo unos cuantos desafíos, desde el registro de diálisis, el registro que hicimos el COVID. Estamos planteando entonces ahora
y se hizo un convenio al respecto, que es las unidades cerca, teniendo en cuenta el registro voluntario que posteriormente pase a ser obligatorio dentro de un sistema de gestión que sea reconocido por los sistemas de salud de nuestro país. Estamos entonces en etapas de crear dicho registro, así como también crear los consultorios cerca como programa piloto en hospitales públicos gestionados, con los objetivos que ya mencionamos previamente que hacía a la unidad ERCA. Inicialmente iniciaríamos con estadio 4 y estadio 5 de pacientes de tratamiento conservador, en el caso de estadio 5, un registro de inicio voluntario, posteriormente obligatorio, y que incluya a todos los prestadores. Con indicadores de procesos y sobre todo con indicadores de resultados, en los cuales esos resultados estén asociados después a estímulos para el grupo tratante, que incluya lógicamente el registro, el seguimiento clínico adecuado, la confección del acceso vascular oportunamente o la colocación del catéter paraperitoneal, un aumento de los pacientes que ingresan en lista de espera preventiva, así como otros pacientes que ingresan a peritoneal. Conclusiones. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que amerita una estrategia sanitaria de abordaje integral que involucre tanto la promoción como la prevención, diagnóstico precoz, clasificación, tratamiento, seguimiento y cuidados de toda la población de enfermedad renal crónica indistintamente del estadio evolutivo de la misma. Asimismo, los estadios más avanzados requieren el protagonismo y la coordinación de la especialidad por excelencia, la nefrología, para el desarrollo de los consultorios de enfermedad renal crónica avanzada, una asignatura pendiente en nuestro país. Nosotros hace unos años tenemos justamente este consultorio multidisciplinario en el cual contamos con un cardiólogo del servicio de cardiología de nuestro hospital, una diabetóloga, así como las nutricionistas, las enfermeras y los nefrólogos, al cual justamente en un mismo medio geográfico de fácil accesibilidad para el paciente, estos pacientes pueden ser vistos en la complejidad que se merecen. Bien, por último les quería mencionar que la Sociedad Argentina de Nefrología tiene un curso de enfermedad renal crónica avanzada. Dicho curso tienen acceso todos los fellows que han visitado los hospitales de Argentina pre-congreso y que están ahora escuchando el curso, en virtud de la gentileza del doctor Vicente Sánchez Polo, que nos pasó los datos. Les quiero informar que ustedes están registrados en este curso de enfermedad renal crónica avanzada de manera gratuita, al cual pueden acceder. Es un curso virtual on demand, que no incluye solamente la charla que estoy terminando ahora de dar, sino también temas referidos a enfermedad renal crónica avanzada, como la hipertensión, el tratamiento farmacológico para reducción de la progresión, tratamiento hipoglucemiante, abordaje y tratamiento de trastornos de metabolismo fosfocálcico, de la anemia, nutricional y preparando la opción de reemplazo renal más adecuada, terapia, trasplante peritoneal y hemodiálisis. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos la conexión, las disculpas por las demoras. Eh, Vamos a aprovechar ahora de hacer las preguntas que quedaron para el doctor Fernández y las que quedan para el doctor. Eh, y algunos Después, Paula, te voy a mandar esto que está, por sobre todo la diapositiva esta que hace referencia al curso para que todos puedan entrar. ¿Está? buenísimo. Simplemente tienen que poner el mail y el número de documento, ya están registrados y van a poder acceder de manera gratuita al curso de enfermedad renal crónica avanzada. Sí, muy buena. La verdad que le agradecemos al doctor Vicente Sánchez Polo porque es algo muy importante para desarrollar en la región. ¿Alguno tendrá alguna pregunta para hacerle al doctor Rosa Díez?
Yo solo quiero dar un par de datos que creo que les parece bien. Sí. Gracias, Guillermo. Aquí Vicente te saluda. Gracias infinitamente por el esfuerzo. Gracias, Pehuen, también por la plática. En ese orden de ideas, yo quiero comentarles que el Comité de Salud Renal de SLAN, y eso es para situarnos, ha hecho un par de encuestas para conocer un poco el estado de la región, ¿no? Y no, básicamente es contarles cuántos países en la región tienen programas de salud renal. Eso es importante saber quiénes verdaderamente están involucrados en el tema de la enfermedad crónica y quiénes únicamente hacen diálisis. Y recuerden que el nefrólogo no es dialisólogo. Es quizá eso lo que las compañías muchas veces nos han querido meter en la cabeza, pero es frustrante para un nefrólogo estar metido 24/7 ahí, que no lo quiera reconocer y gane mucho dinero, pues es frustrante. La nefrología es mucho más que eso. Vean que hay básicamente un 62% de los países de la región sí tienen un programa de salud renal y 38% no lo tienen, pero de los que sí tienen el programa de salud renal, hay únicamente un 60% de ellos que el Ministerio de Salud Pública los cubre en total. Y la otra encuesta que se hizo fue justamente con la Confederación Latinoamericana de Bioclínicos de Colabiocli, que es a la encabezó Cristina Cardino, que es de acá de Rosario. Ajá. ¿Verdad? De Rosario. Sí, sí. Y vean ustedes, la pregunta fue si informan la tasa filtrada molecular, porque los laboratorios generalmente te informan la creatinina, pero no todos te informan la tasa filtrada molecular, y únicamente el 60% en América Latina informa, y del 60%, solo un 60% cuando la pide. Es decir, no la informan de... Entonces el comité está por publicar justamente una recomendación en relación a que por lo menos se informe, porque no se informa la tasa de filtrado, únicamente la creatinina, y es importante el hacerlo. Entonces, en síntesis, gracias. Sí, perfecto. En síntesis, hace falta mucho por hacer en términos de prevención y detección oportuna. Yo creo que si ustedes jóvenes están acá, ese es uno de los mensajes claves que deben llevar a sus comunidades. La enfermedad renal crónica, como siempre lo hemos dicho, es lenta, progresiva, degenerativa, irreversible. Podría ser igual que el amor, ¿verdad? Para toda la vida, ¿no? Lenta, progresiva, degenerativa, pasional, cara. O sea, es igual que el amor para toda la vida. Pero si algo tiene es que si la detectamos precozmente, podemos hacer mucho por los pacientes. Y eso creo que debe ser el primer gran mensaje. Esas clínicas de enfermedad crónica avanzada, la estimación de la clasificación glomerular por la fórmula que ustedes tengan a la mano, creo yo que debe ser una herramienta que ustedes deben considerar, estén donde estén, y desarrollen esa influencia, ese liderazgo en sus comunidades, porque lo hacen en otros países, ¿por qué no vamos a hacer nosotros en Mesoamérica y en Caribe? No sé si hay algún comentario de esto, pero la encuesta va a salir publicada. Sí, por favor. Sí. Vicente, comparto lo que vos decís. Quiero acá también que a veces lo que nos encontramos con algunos que quieren empezar a desarrollar la fórmula para que justamente le informen, los misma gente de laboratorio se empecina con la estandarización de la creatinina. Está bueno si la pueden estandarizar, pero a veces en esa pérdida de la estandarización, con una creatinina convencional por lo menos podrían hacer MDRD. Destacar ese concepto, ¿no? Que simplemente hoy con una creatinina convencional al menos pueden hacer MDRD y que no solamente alcanza con informarla, sino que cada uno en su institución asegure el funcionamiento de la adecuada derivación al especialista. Buenas tardes, mi nombre es Lorendi Ronca, soy de Venezuela. Bueno, no sé si han escuchado un poco sobre la crisis de mi país y vengo de un sitio donde ejercer la nefrología va cuesta arriba por esa situación particular, ¿no? Quería consultar o preguntar en cuanto a la experiencia sobre los alfa-cetoanálogos, si hay alguna evidencia clínica, porque realmente en un país donde el trasplante no es una opción de forma inmediata para nuestros pacientes, más que todo nos enfocamos en la educación, por lo menos ese es el papel que yo trato de ejercer, la educación y la prevención de la enfermedad renal, porque la cura debería ser el trasplante y es algo que no tenemos fácil allá. Entonces,
He leído un poco sobre eso, pero no sé si hay experiencia, si hay evidencia en cuanto al uso de estos medicamentos para enlentecer el ingreso a diálisis de los... Sí, nosotros tenemos experiencia al respecto y en nuestro consultorio que les mostraba justamente también trabajamos con alfa-cetonálogos. Lo que pasa que tengamos en cuenta el lugar de los alfa-cetonálogos y lógicamente que no reemplazan a otra cosa, ¿no? En realidad, si hoy un país no tiene un adecuado programa de trasplante, hay que hacer todo lo posible para que tenga el programa de trasplante. Hay que hacer todo lo posible para que el paciente tenga accesibilidad a las terapias de reemplazo renal. Esto es el primero que quiero destacar. Con respecto a los alfa-cetoanálogos, también exige un uso apropiado y adecuado por un grupo multidisciplinario. El alfa-cetoanálogo, como ustedes saben, son aminoácidos que no generan el aumento de la urea y permite justamente la nutrición adecuada del paciente o una dieta prácticamente vegetariana. Eso, digamos, se ha asociado a estudios que muestran una reducción de la progresión y sobre todo para lo que sería un adecuado tratamiento conservador. Yo en la experiencia no soy partidario de usarlo en estadios precoces, porque realmente en estadios precoces de enfermedad renal crónica atribuirle una reducción de la progresión es muy difícil. Se utiliza justamente en estadios más avanzados. Pero para eso tiene que haber un factor fundamental que es lo más difícil. Y eso tiene que ver también, ustedes tengan en cuenta que un paciente tiene que tomar un promedio de, voy a apagar la cámara porque dice que tengo la conexión a internet inestable, y no quiero que, lo importante es que se me escuche. Tengan en cuenta ustedes que, como les decía, la adherencia de los pacientes. Los pacientes tienen que ser pacientes que muestren, en primer lugar, una adherencia a poder hacer una dieta vegetariana. Imagínense el desafío acá en Argentina, a pesar de la crisis económica, que nos ayuda mucho la dieta hipoproteica, igual los pacientes es difícil, pero bueno, se logra. Y lo segundo, lógicamente, es la adherencia a la toma de los alfa-cetoanálogos, que a veces llegan a ser a 12 comprimidos que tienen que tomar el paciente para llevarlo a cabo. Pero sí, en un adecuado programa es una buena alternativa, pero no puede ser, reitero, el reemplazo a las otras falencias que serían adecuados reemplazos renales. No sé si contesté la pregunta. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. Se puede acercar el doctor. Sí, hola, mucho gusto, buenas tardes. Sever Cipriano de Guatemala. Doctor Guillermo, qué gusto, gracias por la excelente ponencia. Por ahí, como decía el doctor Vicente, a veces a uno le toca entre tener este ambiguo de inspirarnos y a la vez frustrarnos con sistemas. Al leer y lo que hemos conocido de cómo han creado los modelos de derivación y la atención del enfermo renal, a veces nos sentimos mal en nuestros países porque todavía está entre la diversificación, el acceso, hace que esos pacientes que se documentan como sobrevivientes realmente sean súper sobrevivientes en realidades muy distintas de cada uno de nosotros en nuestros países. Sin embargo, se vale soñar y pensar que no, realmente no es imposible poder tener sistemas de derivación oportunos. Pero creo, y la verdad es que me siento muy agradecido por la oportunidad de compartir con varios colegas que creemos que representamos bien a Latinoamérica, pero creemos que nosotros tenemos el poder de influenciar para tener ese contacto y hacer estos equipos multidisciplinarios. El modelo que presentó el doctor Guillermo, donde ya en España ven que no solo es el actor el nefrólogo, es un equipo completo y me llamaba mucho la atención y aterrizo directamente mi comentario a la pregunta. Por ahí muchos de nosotros terminamos haciendo medicina terciaria, medicina reconstructiva o medicina de los superhéroes, tratar de salvar la vida a alguien que llega urémico en nuestros países. Pero creo que realmente el punto más importante es lograr convencernos que la prevención y el diagnóstico oportuno nos llevaría a ahorrarnos muchos problemas. No solo hablamos de disminuir la necesidad de trasplantes, sino disminuir la necesidad de progresión. Y aquí es donde viene la pregunta, doctor. Recientemente hay varias publicaciones donde se habla del rol que juega la nutrición
en el cambio de la microbiota intestinal como un papel importante para reducir el riesgo de progresión. Y ahora cada vez más vemos papers publicados y recientemente en el Congreso Mundial de Nefrología que se desarrolló en México empezaban a dar muchas luces de que modificando nuestra dieta podríamos hacer que la colonización que tengamos a nivel de nuestros intestinos nos ayude a reducir el riesgo de progresión. ¿Algunos de ustedes en sus países o acá en Argentina tenemos parte ya de esta potencial herramienta para disminuir progresión? Agradeceré los comentarios. Muchas gracias, Ever, por tu pregunta. Realmente, bueno, lo del bioma intestinal es un tema que atraviesa. Ahora, hasta hace poco ahora salió Doctor, el disculpe, CONICET, que por su comunicación, si puede volver a repetir lo que dijo. sí, ¿se escucha ahora? Ahora sí, gracias. No, decía que sí, básicamente el tema del bioma intestinal es algo que atraviesa todas las especialidades, ¿eh? Si uno busca los temas que hoy más interesan en medicina, aparece entre los 5 primeros, obviamente, la inteligencia artificial, la biotecnología, y uno de ellos también es el bioma intestinal. Con respecto a esto, por ahora son, digamos, propuestas y estudios de investigación, ¿no? Yo no tengo experiencia con respecto al bioma intestinal. Todos sabemos, sí, que el bioma sería responsable de la generación de toxinas urémicas como el pecresol, etcétera, que tienen una acción fundamentalmente nefrotóxica, ¿no? A nivel tubular, y a su vez los túbulos son los que por secreción tubular eliminan estas toxinas urémicas que característicamente tienen alta unión proteica y que hacen que justamente, incluso cuando el paciente ya ingresó a diálisis, también son verdaderas toxinas urémicas, porque como tienen alta unión albúmina no se pueden tampoco eliminar. Por ahora es algo interesante, creo que lo único que te puedo decir es que hay que seguir investigando al respecto, y bueno, se abre un campo muy interesante porque lógicamente, como mencionabas, se estaría actuando de manera mucho más precoz. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahí el doctor Maldonado le va a hacer una pregunta al doctor Pebón Fernández. Bueno, pues no lo vamos a dejar afuera, pero bueno, tengo que preguntarle algo, aprovechando que es experto en filtrado. Nos pasa que hay un grupo preferente de pacientes, como por ejemplo los cirróticos, todos aquellos que vemos muchos pacientes con insuficiencia hepática avanzada o que están por entrar a programas de trasplante o descompensados, porque muchas veces nos llaman de terapia, luego se estabilizan y es muy difícil estimar el filtrado, como así también aquellos que hoy en día que los jóvenes utilizan muchos suplementos nutricionales, dentro de los cuales uno de los componentes es la creatina. Entonces, en esas situaciones así ya más difíciles, ¿qué nos recomendarías vos, Pebón, que tenés tanta experiencia? Y si realmente las fórmulas o la fórmula combinada creatina, cistatina, CKD-EPI son útiles, o sea, ¿cuál tendríamos que elegir o qué tendríamos que hacer en ese grupo de pacientes? Bueno, muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy interesante. Eh, es algo que tenemos todos los días con los pacientes cirróticos porque tienen creatinas muy bajas y nos da la sensación de que no es un marcador muy preciso en esos pacientes, y con los deportistas que usan creatina también. Ese sería, dentro del algoritmo, las situaciones en las cuales no confiamos en la creatina como estimador. Lo estimamos porque lo tenemos a mano, pero sabemos que no es preciso y tenemos que usar un segundo método. Ese segundo método sería el que tengamos disponible con mejor precisión. Si podemos hacer un clearance con alguna sustancia exógena, mejor, y si no, el clearance de creatinina, tratando de bloquear la secreción tubular, y si no, la fórmula combinada con cistatina C. Pero las fórmulas con creatinina en esos casos no están recomendadas y sabemos que el error es muy importante.
Pero bueno, yo tengo una última pregunta para vos. Mi pregunta es con respecto a la fórmula argentina. ¿Qué limitación encontraste en el subgrupo de pacientes que pierden mucha proteína donde tenés hipoalbuminemia? Porque veo que el foco está puesto en la albúmina y qué utilidad hay, por ejemplo, en un paciente con síndrome nefrótico. Si tuviste alguna limitación en ese caso con la fórmula argentina. Muchas gracias. La pregunta también es muy interesante. Nosotros incorporamos a la fórmula el valor de la albúmina para generar un ajuste, digamos, en el coeficiente y en la predicción de la creatinina, eh, porque sabemos que estos pacientes con hipoalbuminemia tienen más secreción tubular de creatinina y tienen valores de creatinina sérica más bajas. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, excluimos pacientes que tenían cirrosis o que estaban descompensados. Entonces no sabemos cómo funcionan esos pacientes. Necesitamos estudios para validar y ver realmente cómo funciona. Eh, pero sí, sí. También con respecto a las limitaciones, no lo dije, pero la ecuación, digamos, nos representa la totalidad de la población de Argentina, es una muestra, no es aleatoria, es una muestra con los pacientes que habían medido el filtrado, y hay poblaciones que no están bien representadas, sobre todo los extremos, las edades extremas, los pesos extremos, ahí hay menos pacientes incluidos y probablemente la fórmula no funcione tan bien en ese subgrupo de pacientes. Le damos la última pregunta ahí a Freddy Lozano de Colombia. Y aprovechando, gracias doctor Fernández, aprovechando pues, en mi centro tenemos una población negra más o menos hasta el 30%. Cuando evaluamos un donante vivo es difícil, básicamente porque no contamos, primero no contamos con cistatina y la fórmula última excluyó la raza en el artículo de Greenland. Quería preguntarte a ti, en tu opinión, ¿qué deberíamos hacer para que el donante vivo tuviéramos la confianza de su filtrado glomerular antes de ser un donante? Gracias. Gracias por la pregunta. Entiendo que hay una clase de evaluación del donante Sí. en el curso, así Es que, la última clase. así que les voy a dar mi opinión, pero probablemente no sea tan formada como la de ese exponente, digamos. Cuando necesitamos conocer con precisión el filtrado, necesitamos utilizar un segundo método que de vuelta es lo mejor que tengamos disponibles. Si no tenemos para medir el clearance por sustancias exógenas, entonces puede ser con creatinina, inhibir la secreción tubular de creatinina sería una buena opción. Con Bactrim o con cimetidina, los fibratos, hay otras medicaciones que también, 3 días antes, a dosis alta, para que la creatinina esté estable y medirle el clearance de creatinina. Creo que eso podría ser un buen método. Si tenemos disponible cistatina C, combinar la fórmula combinada también mejora el rendimiento de creatinina sola. Pero básicamente es eso, lo mejor que tengamos disponible, lo más preciso. Se puede usar todo, pero sabiendo, digamos, las limitaciones que tiene cada método. Y en la combinación de clearance de urea y clearance de creatinina, en filtrados altos no funciona tan bien como en filtrados bajos. Gracias. Solo para que no quede en el tintero el curso, ¿no?, al cual nos está haciendo partícipes la Sociedad Argentina de Nefrología, y gracias, Guillermo, por ese esfuerzo. Este es un curso longitudinal, ¿verdad?, sobre enfermedad crónica avanzada, que tiene algún costo para los socios de la Sociedad Argentina de Nefrología, y que a nosotros, por cortesía de la sociedad y los contactos y el cariño, sobre todo hacia ustedes, nos lo están dando gratuito. Entonces, eso es para que lo apreciemos, no para que lo dejemos ahí. Ese es un valor agregado que nosotros no teníamos planificado, pero sobre el camino, cuando Guillermo se le planteó dar la plática, él nos dijo, mira, ¿qué tal si les damos todo el curso? Es un curso longitudinal, el cual ustedes pueden acceder, para que, yo entiendo, les va a llegar un correo a cada uno de ustedes para invitarlos a participar, les van a mandar un enlace y estaremos muy atentos a la participación de cada uno. Una vez más, gracias, Guillermo, ¿verdad? Pues, gracias.
Gracias a ustedes. No sé si nos escucha bien, Guillermo, pero bueno, darte la- Perfectamente, perfectamente. Y también el agradecido soy yo por poder participar.